Me llamo Sofía y estudio mercadeo. Y la verdad, la relación entre la economía y yo es un tanto difícil, porque siento que ninguno de los dos nos entendemos. Pero bueno, en sí la economía es importante y tengo que aprenderla, me guste o no, la entienda o no, porque al fin y al cabo me va a terminar afectando, estudie lo que estudie. Pero cuando me aparecen ejercicios como estos y los miro detalladamente, realmente me doy cuenta que es fácil de entenderlo si uno lo mira con cuidado. Entonces, si eres como yo, que te gusta que las cosas se expliquen con plastilina, es el ejemplo perfecto. Entonces, bueno, el ejercicio consiste de lo siguiente. El gobierno eleva los impuestos en 100.000 millones de euros. Si la propensión marginal a consumir es de 0,6, ¿qué ocurre con las siguientes variables? ¿Aumentan o disminuyen? ¿En qué cuantía? Acá nos vamos a enfocar en el ahorro público, el ahorro privado, el ahorro nacional y la inversión. Pero tranqui, antes de entrar en todo eso, vamos a ver un ejemplo súper general para entender todo supremamente bien. Así que por más bobo que parezca, juro que con este ejemplo todo claro y vamos a resolver el ejercicio súper rápido. Entonces, él es Jorge. Jorge tiene un salario de 1.000 moneditas. De esas 1.000 moneditas tiene que pagar 100 de impuestos, lo que lo deja con un ingreso neto de 900 moneditas. Y él decide que 600 van a ser para sus necesidades básicas, comida, para su familia, colegios, universidad, etc. Pero los otros 300 los va a ahorrar para futuros proyectos, etc. Lo que pasa y lo que Jorge no sabe es que van a aumentarle 200 moneditas a esos impuestos. Y lo que pasa es que él sigue teniendo el mismo salario de 1.000 moneditas, pero ahora los impuestos tienen 300 moneditas, lo que lo deja con un ingreso neto de 700 moneditas. Y aunque no parezca mucho, el problema es que ahora para las necesidades básicas solamente tiene 500 monedas, las cuales tiene que usar para comida, escuela, etc. Y solamente le deja un ahorro de 200 monedas. Y en eso es lo que nos vamos a centrar, porque todo el problema y el ejercicio que nos tocó se refiere a cuál es el efecto que tienen los impuestos sobre la economía. Entonces, en el caso de Jorge y su familia, al tener mucho menos dinero disponible, el consumo será menor. Y hagamos una pausa acá. Aterricémoslo a nosotros. O sea, a ver, nos dan una mesada y digamos que estamos acostumbrados a desayunar todo el tiempo en café bolsa, croissant y café. Bof. Pero de la nada le suben el precio a los dos. Ya uno se lo piensa. Uno dice, prefiero ahorrarme eso para mi novio, para mi novia, que para la fiesta del sábado. Y uno ahí se lo piensa. El ahorro. Ubican. Adicional a eso, también se puede ver el claro ejemplo en los ahorros. Van a tener que ahorrar menos porque las necesidades van primero y pues van a tener que primero gastar más en esas necesidades, y al tener menos presupuesto, pues todo irá dirigido a lo que se necesita prioritariamente, dejando el ahorro a un lado. Pero bueno, miremos la otra cara de la moneda, que es la del gobierno. En el caso de pedir más impuestos, van a tener pues más dinero en teoría para invertir en futuros proyectos. Y esto se vendría viendo como una inversión pública, pues entre más dinero tengan a nivel público, o sea, gubernamental, pues se va a poder financiar más proyectos nacionales y para el país. Y listo, ya está. Ese es el ejemplo más sencillo que podemos ver, que aunque parezca un ejemplo de niños. Y listo, más o menos es un ejemplo muy básico, pero que nos va a ayudar a resolver el ejercicio muy fácil. Ahora sí, miremos el ejercicio. Ya teniendo en cuenta el ejercicio, vamos al primer paso, el ahorro público. En el ahorro público se tiene en cuenta tanto los impuestos como los gastos. En este caso, como nos están mostrando que los gastos gubernamentales se van a quedar iguales, lo vamos a tomar como una constante. Y lo que tenemos que realmente analizar es que el aumento en los impuestos hace que el ahorro público aumente en la misma cantidad. Y esto se puede ver nada más en la fórmula. Si podemos ver que la G viene siendo constante y la T aumenta, podemos ver que el gasto público va a ser equivalente a ese aumento. Así que el ahorro público aumentará. Y podemos sacar una mini conclusión, que viene siendo que el ahorro público aumenta en 100.000 millones de euros porque el gobierno recauda más dinero sin necesidad de cambiar su nivel de gasto. Ahora hablemos del gasto privado. Acá las cosas cambian un poquito porque entra a jugar el consumo, el ingreso y el impuesto. Y acá es cuando le podemos poner simplemente lógica, como en el ejemplo de Jorge. En este caso, si nos suben el valor de los impuestos, simplemente el dinero sobrante va a ser menor para el ahorro privado que cada persona tenga. De manera técnica se puede resolver así. Cuando los impuestos suben, el ingreso disponible de cada persona se reduce, lo que provoca que gasten menos en consumo y su capacidad de ahorrar también cambie.
Y lo mismo se puede ver muy fácil en cuanto a la fórmula, porque si cogemos la ecuación del ahorro privado, podemos darnos cuenta que si terminamos resolviendo todos, nos va a dar un déficit de menos 40.000. Pero pues eso no se puede ver de esa manera. Lo que nos quiere decir es que disminuye en 40.000 millones de euros porque las familias tienen menos ingresos y pueden consumir en menor cantidad. Se puede resolver por simple lógica, pero cuando se trata de macro, literalmente lo que podemos ver es como si el impuesto sube, el ahorro baja, porque simplemente hay necesidades que cumplir y pues primero lo primero. En palabras más cortas, si los impuestos suben 100.000 millones, las familias tienen 100.000 millones menos en los que de ingreso disponible, ya bien sea para ahorrar o sus necesidades básicas. Y como cualquier persona, las personas responden reduciendo su consumo. Pero acá está lo interesante, como la PMS es 0,6, solamente baja a 60.000 millones, pero no es 100.000 millones. ¿Qué pasa con el resto? Que esa viene siendo la pérdida. El resto de la pérdida es lo que se refleja como el ahorro privado, que en este caso viene siendo los 40.000 millones. Pues todo cae porque las familias simplemente tienen que ahorrar menos porque el resto se lo tienen que gastar en las cosas básicas. Listo, ahora vamos con el punto 3, el ahorro nacional. En este nos vamos a volver un poco porque vamos a coger la suma de el ahorro privado y el ahorro público. Esto se puede hacer por simple matemática, literal podemos coger el valor que nos dio en el público y lo sumamos más el privado y ya está. Pero profundicémoslo un poquito más, entendámoslo. ¿Qué es lo que a veces a mí me pasa? Que yo lo hago mecánico y no me lo aprendo. Entonces vamos a analizarlo. Entonces, volvamos. Si los impuestos suben, significa que el ahorro público aumenta. Pero también, como los impuestos suben, el ahorro privado disminuye porque las familias simplemente no pueden ahorrar tanto. Esto lo que causa en el ahorro nacional es un efecto neto positivo. Y antes de confundirse con esa palabra rara, mírenlo, es muy fácil. Mírenlo como un tema de compensación. Tal vez las familias no pueden ahorrar mucho, pero el tema de que los impuestos suben es como si se compensaran. Y esto literal se puede ver en la fórmula matemática, de que al final el ahorro nacional aumenta en 60.000 millones de euros. Pero se puede ver tan breve como eso. Ese aumento en impuestos que hizo que las familias no pudieran ahorrar tanto es lo que hace que el ahorro público aumente, haciendo que al final sea neto positivo. Y ahora sí vamos con lo último. Que literal lo que se refiere es que esos mismos impuestos que no dejaron a las familias ahorrar lo que ahorraban antes es lo mismo que le está dando la oportunidad al ahorro público que incremente, haciendo que literal se compensen uno con el otro. Al final mostrándolo literal en la fórmula matemática que viene siendo que el ahorro nacional aumenta en 60.000 millones de euros. Y ahora sí vamos con la última parte, que es la parte de inversión. En el caso de la inversión toca tener en cuenta que estamos hablando de una economía cerrada, lo que significa que es sin comercio exterior. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque esto literalmente nos resuelve el problema. Porque en una economía cerrada el ahorro nacional es igual a la inversión. Y literalmente por pura lógica y matemática se puede decir que ya el resultado de arriba es el resultado de abajo. Pero esperen un momento. Si lo analizamos más a fondo es el hecho de que si el ahorro nacional aumentó en 60.000 millones, la inversión también incrementará en 60.000 millones. Pues si tenemos un ahorro nacional, este mismo se utilizará para futuras inversiones del país o de cosas nacionales. Y ya está, suena tan sencillo como eso. Si el ahorro total aumenta, hay más fondos disponibles para financiar futuros proyectos. Y ya está, así de sencillo se soluciona tanto el problema de Jorge, ficticio, y el problema de ejercicio que acabamos de resolver. Es muy sencillo si se resuelve tanto con las fórmulas o a nivel lógico. Porque fue lo que dije al inicio, por más de que me guste o no, la economía nos afecta a todos y es importante entenderla.